Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos en la mañana de hoy a este nuevo estudio de Shabbat, este tiempo de Parashá en la que nos reunimos para escudriñar las Escrituras, para buscar el rostro de nuestro Dios, para aprender acerca de sus caminos. Hoy, continuando con este estudio que está enmarcado en el ciclo anual de estudio de la Torá, de la Parashá. Hoy continuando con la Parashá correspondiente, la Parashá número 48, que lleva por nombre Shoftim. Esta parashá va de Devarim 16:18 al 21:9. Así que hoy estaremos estudiando basados en esta escritura. Pero según el tema que estamos llevando, la temática de Yeshua, un tesoro entre versos, descubrir a Yeshua entre las palabras de la ley, pues estaremos estudiando el capítulo 19, versos 15 al 21. Donde estaremos viendo aquel mandamiento, aquella instrucción que dio el Señor a través de Moisés, donde dijo ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Aquella que es conocida popularmente como la ley del talión. Así que en la enseñanza de hoy la he titulado Redefiniendo la ley del talión. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura con respecto a esta ley y qué nos dice Yeshua y cuáles fueron sus enseñanzas, qué fue lo que nos dijo acerca de esta ley. Así que vamos a disponernos, vamos a orar, gracias, y a apartar ese tiempo para escudriñar las Escrituras, para buscar el rostro de nuestro Dios a través de su palabra. Así que acompáñenme en esta mañana y demos inicio a la enseñanza del día de hoy. Buen Dios y Padre misericordioso, te damos honra y gloria, Señor. Bendecimos tu nombre en este día de Shabbat, Padre, porque nos regalas la oportunidad nuevamente de congregarnos, de compartir, Señor, de sentarnos a la mesa y disfrutar el alimento que proviene de tu mano, Señor. Ese alimento eterno que has preparado, Señor, para tu pueblo, Señor, para tus hijos, para los que buscan tu rostro, Señor, para los que con diligencia, Señor, se acercan ante tu presencia, Rey. Aquellos que lo hacen con corazón humilde, sencillo, no serán rechazados, no serán despreciados, Padre, porque tú tienes tus brazos de amor y misericordia siempre dispuestos para atendernos, Señor. Gracias, buen Dios, por el Shabbat, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de compartir como familia con nuestros hermanos. Gracias, buen Dios, porque nos das este tiempo, Señor, para alegrarnos y gozarnos en ti. Alumbra nuestros ojos con tu palabra, Señor. Danos entendimiento, sabiduría, inteligencia, Señor, y que tu palabra hoy pueda llegar a nuestros corazones. Gracias te doy en esta mañana y bendigo tu gran y maravilloso nombre por los méritos de Yeshua. Amén. Vamos a estudiar, familia, entonces, el capítulo 19, verso 15 al verso 21. Y como breve introducción acerca de esta parashá, la parashá Shoftim, que en hebreo al español traduce jueces, arranca en el capítulo 16, verso 18 y va hasta el 21:9. Y aquí se habla acerca de los jueces que se nombrarían en Israel. Se da la instrucción de que hubiesen cortes, ¿no? Que se haga justicia de una manera correcta y por personas que han sido pues, capacitadas y están preparadas para impartir la justicia en medio del pueblo. Así que esta parashá contiene una enseñanza clave sobre lo que es la justicia en Israel, en el pueblo de Dios. Y es conocida a lo largo de la historia como la ley del talión, o la que es conocida como el ojo por ojo. ¿Han escuchado esa ley? ¿Se han escuchado el ojo por ojo? Bueno, pues en la Torá aparece esta instrucción que está en el capítulo 19 de Deuteronomio. Y este principio de esta ley que aparece en la legislación que Dios le da a Moisés, que le da al pueblo de Israel, establece un sistema de justicia equitativo. El propósito de la ley en este aspecto, específicamente esta ley del ojo por ojo, tiene como propósito el que se dé el justo pago de acuerdo a la ofensa o el agravio cometido. Sin embargo, en el Brit Hadashah, cuando aparece Yeshua en la escena,
él se pronuncia con respecto a esta enseñanza y nos da una revelación grande con respecto a esta ley. Y nos introduce en una dimensión que es importante tener en cuenta, ya que nuestro Mesías nos la enseña, y es el tener misericordia. ¿Y por qué? Porque la ley, ya vamos a leer ahí Deuteronomio 19, del 15 al 21, expresamente dice que lo que se hace se debe pagar conforme a lo que se hizo. Y cierra diciendo ojo por ojo, mano por mano, diente por diente, pie por pie. O sea, una retribución equitativa, una retribución igual al daño que se hizo. Pero Yeshua luego aparece en la escena, no aboliendo esta ley, ni mucho menos, porque él mismo dijo, no he venido a abolir la ley ni los profetas, pero sí dándonos una redefinición. Y es por eso que la enseñanza de la ha titulado así, redefiniendo la ley del talión. Y es porque esto nos lleva a un nivel más alto, y es la misericordia. Y veremos qué quiere decir el Señor con respecto a esto, qué nos enseña Yeshua con respecto a esto. Así que acompáñenme en esta primera parte al capítulo 19, verso 15 al 21, perdón, del libro de Deuteronomio, del libro de Devarim. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, donde dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y bueno, aquí empieza a estructurar el Señor cómo se debe dar testimonio acerca de una situación en la que se va a juzgar. No podría cualquiera venir y decir algo y creérsele y de esa manera juzgar a aquel que era acusado, sino que, ¿qué dice? No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. O sea que, según la ley, había que soportar la acusación por lo menos con 2 o, mejor aún, con 3 testigos. Esto quería decir que por lo menos 2 o 3 personas debían haber presenciado el hecho, tendrían que tener las pruebas, ¿cierto?, de haber visto a la persona cometer la ofensa o el pecado o el delito. No valía con una sola persona. O sea, si iba una persona a acusar, pues el juez debía revisar el caso y mirar si habían más testigos, pero no se podía proceder si solamente una persona daba un juicio de valor acerca de alguien que hubiese cometido un delito. ¿Y eso por qué? Pues para evitar la injusticia. Yo de pronto por alguna molestia con mi prójimo, con mi hermano, lo podría acusar falsamente de algo, y si solamente se procedía de esa manera, pues la persona podía ser acusada y condenada falsamente y yo salirme con la mía. Así que el Señor, digamos que preveyendo esto, dice: en presencia de 2 o 3 testigos el testimonio será válido. Y dice: cuando se levantare testigo falso, que es lo que les menciono ahora, contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Yahweh y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Entonces, lo que les digo, se me antojó porque mi vecino me corrió el lindero porque bueno, aunque correrle el lindero sería una prueba, porque me miró mal, pongámoslo así. Me miró mal mi vecino y entonces se me saltó la piedra y yo lo voy a ir a acusar de que me movió los linderos, por ejemplo. Esa es una acusación falsa porque en realidad no lo hizo, sino que por molestias que tengo con él lo quiero acusar. Ok, entonces, cuando esto suceda, dicen los 2 litigantes, ¿sí? O sea, el acusado y el acusador, se presentarán delante de Yahweh y delante del sacerdote y de los jueces que hubieran en aquellos días. O sea, había una corte de justicia, había un conjunto de personas que estaban preparadas para decidir en estos asuntos, mirar cómo se procedía de acuerdo a la legalidad de la ley, a lo que Dios demanda. Y dice: y los jueces inquirirán, verso 18, bien. O sea, no lo pueden hacer a la ligera, no podían, que eso es otra norma que se le acerca a los jueces, se les dice que no pueden favorecer porque sí o porque no. No es que como este me cae bien, es que como este me ha invitado a almorzar a la casa, entonces yo le creo más a este, entonces no indago más, sino simplemente creo en lo que me está diciendo y acuso al que este está acusando, o lo condeno. No,
Los jueces inquirirán bien, investigarán, eso es lo que debían hacer. Y si aquel testigo resultare falso, o sea, no hay pruebas contundentes para el testimonio que se está dando, y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces dice verso 19, haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Entonces, si yo digo, este me hizo aquello, entonces que pague tanto, ¿cierto? Entonces, si se investigaba y esto era falso, dice, le haréis a aquel que acusó lo que pretendía hacerle a su hermano. O sea que si yo, que le acusé falsamente, por ejemplo, pedí que se me indemnizara con un dinero, X cantidad, y yo salía como un testigo falso, como una acusación falsa, entonces yo debía, ¿qué? Pagarle a aquel que acusé falsamente correspondiendo a lo que yo estaba demandando. O sea, a X cantidad de dinero que demandé. Como poner un ejemplo hoy, ¿no? O si lo acusé de que me robó una vaca y me tiene que pagar 2, pues si eso era falso, pues entonces yo debía pagarle esas 2 vacas a él por yo acusarlo falsamente. Y así. Entonces, haréis a él como él pensó hacer con su hermano. Y esto es clave, porque Yeshua nos va a ayudar a entender esto aún más y nos va a poner en perspectiva de que esta enseñanza de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo, ¿no? Haz con tu prójimo como quieres que hagan contigo. Entonces, si tú pretendías hacer mal a tu prójimo y salías como mentiroso, entonces tú debías pagar eso que pretendiste tu prójimo te pagara. Entonces haréis con él como pensó hacer a su hermano. Y así dice, quitarás el mal de en medio de ti. O sea, así le quitarás el antojo y las ganas de que alguien vaya y acuse falsamente y entonces se salga con la suya. Porque si esto no se ponía como un precedente, ¿qué iba a suceder? Que entonces cualquiera acusaba y cualquiera podía llevar beneficio de una acusación falsa. Entonces el Señor, preveyendo esto y sabiendo que nosotros como seres humanos somos así, el ser humano, si se le salta la piedra, entonces busca lo que sea para poder llevarse por delante a aquel al que le ha causado las molestias. Entonces el Señor dice no. Lo correcto es que se le dé lo justo. Pero si esta acusación es falsa, entonces aquel que pidió recibirá esa justicia en contra suya. Y los que quedaren oirán y temerán. O sea, los que vieron el asunto y este salió falso, verán y temerán. Y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de Israel. ¿Cuál sería esa maldad? Acusar falsamente. ¿Qué dice uno de los mandamientos de las 10 palabras? No darás falso testimonio contra tu prójimo, ¿no? Así que si venía la reprensión a aquel que hizo falso testimonio, esto crearía precedente en la nación y no volverían a actuar de la misma forma. Dice, y no le compadecerás, y aquí viene la ley, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. ¿Cuál es el contexto de esta ley? Una acusación falsa en la que yo pretendo recibir una compensación por algo que es mentira. Si yo salgo como mentiroso en esto, dice la Torá, no te compadecerás. O sea, no vas a decir, ay, no, es que se equivocó y lo acusó falsamente, ay, no, pobrecito, bueno, te perdono, vete. No, porque tu intención como acusador falso, levantando falso testimonio contra tu prójimo, no era decir, ay, pobrecito, lo perdono, era que me pague todo lo que me debe, que se le vaya hondo, pero yo tengo que salir aquí victorioso. Entonces, ¿qué dice el Señor en la Torá? No te compadecerás de él. ¿Por qué? Porque tu actuación de acusador fue sin compasión. De hecho, el hecho de pensar que vas a ir a acusar a alguien falsamente ya te hace una persona inmisericordia, ¿cierto? Una persona que no actúa conforme a la bondad y a la misericordia, sino que el deseo tuyo es hacerle mal a tu hermano. Ese es el principio de una acusación falsa. El principio de una acusación falsa es deseo
hacerle mal a mi prójimo. Porque ¿por qué más razones tú acusarías falsamente? Ahora, si acusas en verdad, pues seguramente tu intención no sea, puede ser, tu intención no sea dañar a tu hermano, sino que probablemente tu intención es que se te haga justicia en aquello que tu prójimo te cometió, te hizo. Pero si no es así, si lo haces falsamente, tu intención es mala, ¿no? Entonces ahí se nota el corazón y por eso el Señor dice, ¿cuál es la ley? No te compadezcas de él. O sea que si pidió que se le quitara la vida, perderá su vida. Si se le pidió que se le quitara un ojo, perderá el ojo. Si le pidió que fuera el diente, del diente, la mano. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí es, compensarás de la misma manera que pediste ser compensado. Porque esa fue tu intención. Entonces no vengas ahora a decir, no me arrepiento, la embarré, esto no fue así, yo lo hice, pero sí me equivoqué. No, tu intención fue mala, entonces recibe conforme a esa intención con la que procediste. Entonces, dice acá que vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. ¿Qué subraya este pasaje, este mandamiento? La importancia de impartir justicia equivalente en Israel cuando un delito se comete. Esta ley serviría para limitar la venganza y asegurar que el castigo no excediera el crimen cometido. Porque también se puede pensar, ok, listo, para mí el castigo de alguien que me hizo una ofensa no es que me pague lo que me hizo tal cual, sino que, mejor dicho, le den latigazos, lo acribillen y todo para yo sentirme que sí, complacido y que fue justo. Entonces el Señor, para evitar todo eso, nos pone esta ley y nos dice, no excedas el castigo, no excedas la condena del pecado cometido. ¿No? ¿Qué pasaba con una persona que mataba? Pues debía morir. Pues porque la condena era equivalente al pecado cometido. Pero tú no podías pretender, ¿cierto? Que si le quitabas algo a tu hermano, entonces la condena fuera que se muriera ese, que me lo robó por ladrón, que muera. No, porque no es equivalente, ¿cierto? Entonces, la justicia se ocupa de dar a cada quien lo que merece. Entonces, veamos más acerca del contexto de esta ley y acompáñenme al capítulo 21 del libro de Éxodo, verso 23 al 25. Aquí es donde les digo, aquí aparece en contexto, ya les leo los pasajes, Éxodo 21, del 23 al 25. Pero el contexto de lo que va a decirse acá es que si hay dos hombres que están peleando, que están riñendo, y entonces de pronto dice la mujer de uno de ellos que está embarazada, entra y empieza a separarlos y y uno de los, bueno, el enemigo de su esposo o con el que está riñendo su esposo se desmide en fuerza y de pronto golpea a aquella mujer que se interpuso y la hace abortar. Entonces dice que si hay muerte, entonces debería pagar esta persona de acuerdo a eso. Entonces dice el verso 22, si alguno riñere y hiriere a una mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgarán los jueces. O sea, si aborta pero la mujer no muere, entonces así. Mas si hubiere muerte, o sea, si la mujer muere, pero debía pagar conforme... Sí, pero la manera de pagar conforme al bebé es pagando lo que... Como ese caso yo lo he compartido hartas veces y es cercano porque así pasó con una persona conocida, ¿cierto? Un familiar cercano y es que murió el bebé por causa de una negligencia médica. ¿Y qué es lo que hace la ley? No mata a los médicos, sino que indemniza a la familia. ¿Cómo? ¿Y ese dinero cómo se calcula? Se hace una proyección.
una proyección de lo que una persona sana en una vida normal hubiese podido alcanzar, llegar a obtener en dinero. Entonces se hace una proyección. Puede que la proyección esté equivocada o lejos de la realidad, porque no sabe si en eso la persona que murió fue un Elon Musk o un Einstein. ¿Me hago entender? Entonces digamos que la proyección busca compensar, aunque al final la muerte de una persona pues es complicada compensarla económicamente. Pero entonces aquí dice el mandamiento, si muere, si aborta pero no muere, o sea, no hay muerte, es con respecto a la mujer, entonces pagará lo que su marido impusiere. Mas si hubiere, verso 23, muerte, entonces pagará ¿qué? Vida por vida, que es la ley que les mencioné en Deuteronomio 19. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, yo pago, beso con beso, devuelvo, dice así. Entonces, vuelvo. El propósito es compensar justamente, sin excederse en el juicio impuesto al que cometió el delito. Veamos a Levítico, Baikra 24, 19 y 20. El que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. ¿Qué dice? Si se le causaba una lesión a mi prójimo, si yo le causaba una lesión a mi prójimo, conforme causé la lesión, así se me haría. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. Entonces, la esencia de esta ley, la esencia de este mandamiento, que es conocida mundialmente como la ley del talión, es compensación justa, sin excesos ni defectos. ¿Qué quiere decir esto? Que ni se da tampoco, ni se da más de lo que merece, sino justicia. Justicia. Entonces, en un pueblo en el que se debe impartir la justicia todo el tiempo por las circunstancias que acontecen, por las cosas que pasan en el día a día, pues será necesaria una ley de este tipo para impartir lo que cada uno merecía. Así que estos pasajes nos muestran cómo esta ley intentaba mantener esa justicia, evitar los excesos del castigo. Sin embargo, el enfoque de esta retribución justa era ser, o viene a ser más bien, complementado con la misericordia y el perdón, que es lo que Yeshua nos viene a enseñar. Así que vamos a ver qué nos dice Yeshua con respecto a esto. Ya entendimos claramente, ¿sí?, que lo que busca esta ley es impartir justicia sin excesos, ¿sí? Pero ¿qué dice Yeshua con respecto a esto? Y comencemos con el conocido Sermón del Monte. Y vamos al capítulo 5 de Mateo en el verso 38 en adelante. Son varias citas, entonces para que estén ahí pendientes que vamos a ver hartas citas. Mateo 5, 38 al 48. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué está haciendo Yeshua? Citando lo que está en la Torá. Oíste que fue dicho eso. ¿Quién dijo eso? Moisés, en la ley. Ok. Pero yo os digo, y arranca Yeshua uno de los sermones más hermosos que ha podido instruir, que pudo dar. Y es, yo os digo, no resistáis al que es malo.
Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Que este pasaje lo hemos visto porque la Torá habla de amar al prójimo, no de aborrecer al enemigo. Esto era una ley que se agregó en la manera de interpretar del judío de la época este mandamiento. Entonces, aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que se creía por tradición, aunque lo que realmente dice la Torá es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Yeshua viene y dice, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que Yeshua no niega la justicia que hay en la ley con esto que nos está diciendo. O sea, Yeshua no viene acá y dice, no, ya no pagues, ya no restituyas, ya esa ley pasó de moda. Yo les digo ahora, solamente amen. No. Lo que busca aquí Yeshua es trascender de la ley que fue enseñada. ¿Sí? Es ir más allá de lo que la ley pretendía darnos. Y siendo Yeshua la Torá viviente, la misma ley, él pues nos enseña con respecto a este mandamiento. ¿Y qué? Nos introduce un nuevo estándar en el tema de la justicia. Y es que la justicia no se busca solamente mediante la retribución, o sea, que se me pague conforme a lo que yo espero porque me hicieron el mal, sino a través de la no resistencia al mal, dice aquí Yeshua, del amor hacia los enemigos. Y este es un llamado a reflejar, dice Yeshua, el carácter de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre, que es que misericordioso. Por eso cierra ahí el capítulo 5 diciendo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en el 45, para que seáis llamados hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué demostración está, qué está dando Yeshua como demostración del carácter de Dios? Que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, pero no deja de ser justo. Entonces viene la pregunta, ¿y entonces dónde está la justicia? Si yo perdono, entonces ¿dónde está la justicia? Si yo amo, entonces ¿dónde está la justicia por lo que me hicieron? Yeshua nos invita a no resistir el mal. Yeshua nos invita a despojarnos. Yeshua nos invita a poner la otra mejilla, a que nos veamos en la situación en la que Dios nos ve a nosotros. Y yo pregunto, ¿cómo nos ha visto Dios a nosotros? Con misericordia. ¿Y la merecíamos? No. ¿Por qué? Por malos, por pecadores, porque afrentamos constantemente a Dios. Aún hoy, habiendo recibido el mensaje del Evangelio, de la vida, de la obediencia a las leyes de Dios, seguimos pecando contra Él. ¿Y cómo nos sigue viendo Dios? Con misericordia, con amor. Así que la enseñanza de Yeshua
trasciende del retribuir a cada uno. Yo cometí errores, tú cometiste errores. Ama y perdona, porque así tu Padre te ha amado y te ha perdonado. Esto en este plano en el que estamos, en esta vida en la que estamos, así nos enseñó a vivir nuestro Mesías Yeshua. Llegará el tiempo en el que el juicio, la justicia de Dios, se ejecute conforme a lo que ha dicho en su ley. Porque les digo que aunque Dios resalta la misericordia, resalta el amor, resalta la piedad y la bondad sobre aquellos que nos hacen mal, el Señor juzgará con justicia a aquellos que se les dio la oportunidad de arrepentirse, de volver su rostro al Señor y no lo hicieron, sino que persistieron en el pecado, sino que persistieron en la maldad. Así que el Señor retribuirá cuando Él juzgue todas las cosas con justicia. Pero mientras tanto, mientras que estamos en este camino, mientras que estamos en esta vida, Yeshua nos invita a perdonar, a amar, porque también nosotros recibimos amor y perdón sin haberlo merecido. Entonces, ora por el que te ultraja, por el que te aborrece, por el que te maldice. Haz bien a tus enemigos, porque Dios también hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos. Hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué Dios actúa de esa manera? Porque muestra su misericordia para que los malos, los injustos, los perversos se arrepientan. Y el Señor dice, ¿te das cuenta, impío? ¿Te das cuenta, perverso? ¿Te das cuenta, malo? Que hoy amaneció también para ti. Que tú que necesitas que te llueva la tierra, tú siendo malo, llueve en tu tierra y da fruto. ¿Eso es para qué? Para que te des cuenta de que yo soy misericordioso. Pero atiende a esa voz, atiende a ese llamado. Porque cuando el Señor venga, como hemos estudiado en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, en el final de los tiempos, cuando Él venga a juzgar, lo hará con justicia para todos aquellos que no se arrepintieron, para todos aquellos que no se convirtieron, para todos aquellos que no se volvieron de su mal proceder. Entonces, reflejemos, dice Yeshua, el carácter de Dios, que es misericordia, que es amor. Veamos qué dice Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 13, verso 8 al 10. Y Pablo exhorta o enseña a esta comunidad, a los romanos como a los gálatas, acerca de cómo es la manera correcta de observar la ley. Trayendo a colación una enseñanza que Yeshua mismo dio, y es, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. La Torá nos invita a ¿qué? A no dar falso testimonio, a no adulterar, a no codiciar, a no hacer nada de estas cosas. Así que, ¿cómo yo cumplo esta ley? ¿Cómo yo me pongo adelante y no quebranto estos mandamientos? Cuando amo a mi prójimo. Porque cuando amo a mi prójimo no busco su mal, no busco codiciar lo suyo, no busco quitarle lo suyo, no busco hablar mal de él, levantar falsos testimonios, falsas acusaciones. Así que el principio de lo que enseña Pablo está basado en lo que Yeshua enseñó, basado esto en lo que la ley enseñó: amar al prójimo. En eso se resume el cumplimiento de la ley, porque te evitas muchos dolores de cabeza cuando amas, cuando perdonas, cuando tienes misericordia. Cuando por el contrario actúas de otra forma,
traes amargura, resentimiento, odio, rencor a tu corazón. Cuando no somos capaces de perdonar, cuando no somos capaces de trascender de lo que alguien me pudo haber hecho, pues nos llenamos de molestia contra esa persona. Entonces, imagínate tú, al Eterno guardando rencor y odio por las cosas que nosotros cometimos en el pasado. ¿Cómo estaría su ira de inflada contra nosotros? Ahora, pon en esa perspectiva tu proceder cuando alguien te hace algo, cuando alguien actúa en contra tuya. ¿Cuál es nuestro proceder? Acumular millas, como cuando te sumas a un programa de puntos y entonces quieres acumular puntos por todo, ¿no? ¿Han visto esos programas de puntos? A mí me llegan cada nada mensajes de ese Puntos Colombia. Entonces que aprovecha este fin de semana y compra con tus tarjetas de X banco y entonces acumula puntos, multiplica tus puntos y ta. Y todo el tiempo te están promoviendo a que consumas para acumular puntos que luego vas a usar en más productos de consumo. Entonces te motivan a gastar para que acumules y luego en un futuro con los puntos acumulados puedas redimir por algo que siempre deseaste, siempre quisiste. Ahora pon eso en el aspecto de las relaciones interpersonales. A veces promovemos nuestra actitud de odio y de rencor como una tarjeta de puntos en la que queremos estar acumulando y acumulando y acumulando puntos para un día gastárnoslos. ¿Y cómo? Pretendemos que nos hicieron algo a nosotros, nos ofendieron, entonces ahí acumulaste tus primeros 1000 puntos. Pero como quiero acumular más, entonces le veo a mi hermano sus defectos, le veo sus cosas y entonces acumulé 2000 más, 3000 más, 4000 más y acumulo puntos con el deseo de ¿qué? ¿Para qué acumulas puntos? Para redimirlos, para gastarlos, ¿no? Cuando acumulamos rencor y odio en nuestro corazón como tarjeta puntos hacia nuestro hermano, el propósito es que cuando lleguemos a cierto límite, a cierto tope, los redimamos. ¿Y cómo pretendemos muchas veces redimir esos puntos? Ahí es donde está el peligro. El peligro radica en que el hombre no sabe proceder con justicia cuando de juzgar se trata al prójimo. Entonces, cuando ya ha acumulado los suficientes puntos, la suficiente ira, el suficiente rencor, ¿en qué termina eso? Muchas veces en muerte. Hemos visto casos, historias. Es que este me hizo tanto, le dañó a mi familia, hasta que una persona decide vengarse de lo que le hicieron a su casa, a su familia, y termina acabando con todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo dice la escritura? ¿En la ira del hombre qué? ¿No qué? No opera, no obra la justicia de Dios. Porque el hombre pretende satisfacer la justicia en ira, en molestia, arrasando con todo. Pero ahí no está la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifestará, futuro, se manifestará. Dios la hará porque Él es fiel a sus palabras, porque Él es justo. Pero posterga su justicia mostrando favor y misericordia a toda la humanidad. Por eso Pablo nos dice acá, el que ama a su prójimo cumple la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Veamos que dice Gálatas 5, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, ¿no les han dado ganas alguna vez de que alguien te la sacó y te dan ganas incluso hasta de cogerlo a mordiscos? ¿No? No, a mí sí me han dado ganas, ¿no? ¿Seré yo muy extremista? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, ¿qué quiere darnos aquí a entender Pablo? Es el mismo tema, es cuando procedemos por la ira, por la molestia con nuestro prójimo, podemos resultar acabando con él, pero acabando a la vez con nosotros mismos. ¿Han oído la frase que dice que el odio o el rencor o el resentimiento, con todas me las sé, es un veneno que tú te tomas pensando que le haces mal a otro, pero te estás dañando a ti mismo? Ok, Pablo dice, ámense, porque el cumplir la ley es esto, amar al prójimo como a ti mismo. Pero si te muerdes, si se muerden unos a otros, si se comen unos a otros, no es la literalidad, porque pobres pues los caníbales, no me digas. Está hablando acerca del proceder de nosotros como queremos vengarnos de nuestro enemigo. Si procedemos de esta manera, nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Yeshua nos enseñó a proceder con nuestro prójimo como queremos que procedan con nosotros. Entonces, si tú procedes, aunque tengas mucha ira, mucha molestia, aunque tengas 1000 razones, si procedes queriendo destruir y acabarlo, así se procederá contigo. Porque tú no eres mejor que tu prójimo, no eres mejor que tu hermano, que tu vecino. No somos mejores, a veces nos creemos mejores, porque tenemos la luz del Señor, porque tenemos la vida del Señor, porque hemos sido transformados, pero usamos eso a nuestro favor, pretendiendo ejercer juicio por doquier, sabiendo que el Señor nos ha pedido tengan misericordia, porque la tuve de ustedes. No lo merecían, ahorita les pregunté, ¿merecíamos la misericordia que nos ha dado el Señor? No la merecíamos. El que está afuera la merece, tampoco la merece. Pero tú ahora que la has obtenido, no eres más que aquel que todavía no la tiene, porque por él también murió el Señor. Entonces, ¿cuál es la invitación? A amarnos, teniendo misericordia y procediendo con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestro vecino, como queremos que procedan con nosotros. Por eso la ley en el capítulo 19 de Deuteronomio dice, no te compadecerás, porque si la persona actuó buscando acusar falsamente, dañar y acabar con esa persona, y se descubrió que es falso, no puedes proceder y compadecerte de aquel que lo hizo. No, júzgalo conforme a como él quiso juzgar. Ese es el principio. Yeshua nos evita esos dolores de cabeza diciéndonos, ama y perdona, que es más fácil. Porque si tú procedes con justicia y con esa justicia que se pretende llevar con molestia, pues así procederá el Señor contigo. Así que Pablo expande esta enseñanza de Yeshua, mostrándonos que el amor es el cumplimiento final de la ley. O sea, ¿quieres guardar la ley? La vez pasada hemos hablado mucho acerca de esto, ¿no? La ley es amar. La ley es amor. O sea, cuando yo la guardo no por guardar mandamientos, lo hago con amor. Cuando prima el amor sobre todo esto, pues guardamos la ley correctamente. La justicia se completa cuando es guiada por el amor y la misericordia, que no busca la venganza, sino el bienestar del otro. El propósito de la misericordia y de la bondad y del amor es alejarse de la venganza y alcanzar el bienestar del otro. Así que debemos proceder de esa manera. Sigamos.
Veamos Lucas 23:34 y es a Yeshua enseñándonos esto en la práctica, ¿no? Porque una cosa es enseñarlo desde el Sermón del Monte, ahí predicándole a las multitudes y dando un muy buen discurso. De hecho, como les digo, uno de los mensajes más profundos de Yeshua está allí, en este sermón. Pero otra cosa es viviéndolo en carne propia, ¿no? Así que Yeshua no era uno de los que predicaba y no aplicaba, sino que Yeshua es uno de los que predicaba, pero también lo vivía. Y en Lucas 23:34, que es el momento en el que Yeshua está siendo crucificado por sus enemigos, por sus adversarios, por sus perseguidores, ¿qué dice Yeshua? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que aquí vamos a ver otro aspecto de la justicia y es el corazón de la justicia que proviene de Dios. Y cuando me refiero al corazón me refiero a lo profundo de la justicia divina. Yeshua mostrándonos con su ejemplo, no mereciendo lo que estaba recibiendo, pero aún así pidiendo misericordia por aquellos que eran sus verdugos, por aquellos que lo estaban crucificando. Ahora, si nosotros merecemos muchas cosas de las que nos pasan porque somos malos, ¿cuánto más no deberíamos proceder como lo hizo Yeshua? Que no mereciendo lo que pasó, aún procedió amando y pidiendo misericordia. Hechos 7:59 al 60. Dice, y apedreaban a Esteban. Este es otro que vivió en carne propia lo que es amar al prójimo. Aun cuando lo que se hacía en contra suya no era justo. Muchas veces reclamamos la justicia, reclamamos que se haga justicia. Es que eso no es justo. Que Yeshua muriera en el contexto en lo que sucedió no era justo. Siendo acusado falsamente. Que Esteban muriera como murió no era justo. Porque la acusación que se le hacía era por predicar a un Mesías, por predicar y seguir las enseñanzas de uno llamado Yeshua. Y lo acusaron y lo apedrearon y murió por esto. Y todo el capítulo 7 menciona este sermón o este mensaje que da Esteban antes de ser apedreado. Pero dice en el verso 59, ya cerrando esto, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. O bueno, dice, durmió. Entonces, esto es ser un discípulo de Yeshua. Yeshua enseñó esto, lo predicó allá con el ejemplo. En la cruz dijo, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban siendo apedreado injustamente, falsamente, por falsos testimonios, está a punto de morir y lo último que dice no es de desgracia, no dice esas. Dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No se los tomes en cuenta. Así que nos enseña nuevamente que aunque lo justo, desde la perspectiva de uno que está siendo apedreado injustamente, es que estos reciban el castigo, que los apedreen también y que se les vengan 1000 veces más de lo que me hicieron. La oración de Esteban no es, Señor, haz justicia por mi vida porque me están apedreando, pum, y muere. No. La oración de Esteban es, Señor, no les tengas en cuenta esto. Ten misericordia de ellos porque no ven, porque están ciegos, porque la necesitan. Se pide misericordia del que necesita misericordia, se pide compasión del que necesita compasión. Y todos necesitamos eso.
Así que en lugar de exigir justicia, la enseñanza de Esteban y de Yeshua nos deja que la máxima expresión de un corazón que es conforme al del Señor refleja la misericordia cuando se ruega por el perdón de aquellos que nos hacen mal. Es difícil porque en lo humanamente o en lo estrictamente humano nos ponemos a pensar y decimos no es justo que me hagan esto. Por eso lo justo es que reciban aquello. Pero el Señor nos enseña a no proceder así. Nos enseña a pedir misericordia por aquellos que nos hacen mal. Por eso dice Yeshua en el sermón, no resistáis el mal. ¿Qué es no resistir el mal? Pues que si te están haciendo mal, no te pares enfrente y diga, entonces venga, yo le sueno los mocos. O como decía el de la novela, le clavo, ¿cómo es que decía? Sí, pero ¿cómo es que dice? Le clavo estos, está cerca de Dios en el crucifijo de los mocos, ¿cierto? Algo así decía, ¿no? Porque eso es resistir el mal. Yeshua dice, no lo hagas. O sea, no te midas con el que te está ofendiendo y con el que te está haciendo mal de la misma manera. O sea, no te pares y digas, entonces venga, le enseño cuántos pares son 3 moscas. ¿Sabes cuántos pares son 3 moscas? Te lo dejo de tarea. Entonces, aquí la justicia divina no se manifiesta en la retribución, sino en la misericordia. Se manifiesta en el perdón y en nuestras vidas se manifestó en la redención. Fíjate, Dios siendo justo envió a su Hijo para redimirnos y perdonarnos. Aunque bien hubiese podido hacer, ahorrarse el enviar a su Hijo a lo más preciado del cielo y haber destruido la humanidad por causa de su pecado. Pero Dios manifiesta en su corazón, en su proceder, el amor, la misericordia, la bondad. Así que en este pasaje nos muestra a Esteban y a Yeshua pidiendo perdón por sus verdugos, por los que los asesinaron. Y demostrando que el perdón y la misericordia son características de un seguidor de Yeshua, de alguien que profesa ser hijo de Dios. No podemos pretender ser llamados hijos de Dios, ser llamados discípulos de Yeshua, si nuestro proceder no es en perdón, en amor, en misericordia. Porque eso no fue lo que nos enseñó Yeshua. Mi maestro es Yeshua, mi Mesías es Yeshua, pero me la vuelan y se las vuelo. No funciona así. No fue lo que nos enseñó. Yeshua nos hace un llamado a la misericordia. Los profetas hicieron llamados a la misericordia. Y ahora que está tan de moda hacer llamadas, veamos qué dice Mateo 9, del 9 al 13. Pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Ven el proceder del hombre es así? Somos muy limpios. ¿Qué hace este maestro que se dice maestro de la ley, maestro de Dios, maestro de Israel? Es un justo. ¿Qué hace comiendo con pecadores? Le preguntaron a sus discípulos. Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Si la labor de Yeshua hubiese sido venir por
los santos sin mácula? ¿Mm? Hubiese sido muy terrible para nosotros porque no hubiésemos alcanzado esa santidad sin mácula que a veces requerimos de otros. Sino que Yeshua refuta a estos que lo acusaban diciendo, el sano no necesita ser sanado. El que está bien no necesita ser curado. Yo vine por los que están muriendo, por los que necesitan misericordia, por los pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Así que el llamado de Yeshua es: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto lo dice Yeshua aquí, citando. ¿Qué cita Yeshua? A los profetas. Y ya vamos ahorita al capítulo 6 de Oseas, pero antes veamos otro pasaje de Mateo, el 5:7. Esto que les dije de Oseas, ya lo vemos, es lo que Yeshua cita: misericordia quiero y no sacrificio. Ya vamos a ver a Oseas qué decía. Pero Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Así que la procedencia es, vuelvo, haz como quieres que te hagan. Si tú eres misericordioso, ¿qué vas a alcanzar? Misericordia. Pero si tú no eres, si yo no soy misericordioso, porque pretendo o creo que alcanzaré misericordia. No es lógico. Así no procede Dios. Veamos al profeta Oseas, a lo que citó Yeshua de misericordia quiero y no sacrificio. Porque no es tema de Yeshua solamente. Los profetas lo anunciaron, lo dijeron. Y en el capítulo 6 de Oseas, verso 1 al 6, dice: venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos, en conocer a Yahweh. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? Pregunta el Señor. ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, como el rocío de la madrugada. Fíjate que los profetas, al igual que Yeshua, exhortaron al pueblo a tener misericordia, pero dice que la piedad y la misericordia de Efraín y de Judá era como nube de la mañana y como rocío de la madrugada. ¿Qué común denominador tienen la nube de la mañana y el rocío de la mañana? Es fría. ¿Cuál es el común denominador? Ya vimos eso, ¿no? Eso se ve como en cuarto o quinto, se ve el común denominador. No. De la justicia de Efraín y de Judá. Dice, la piedad de ustedes, la misericordia de ustedes, perdón, es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Ese es el común denominador que tienen ambas. Tú sales en la mañana y muchas veces la tierra, el pasto, está húmedo, mojadito, ¿cierto? Pero basta 1 o 2 horitas a que salga el sol y hasta ahí fue el rocío de la mañana. Ya no hay más, se desvanece, se evapora. Dice el Señor a través del profeta Oseas: así es la piedad de ustedes, aparente. O sea, parece que son muy piadosos, parece que son muy misericordiosos, pero es carreta. Es como el agüita en la mañana sobre las plantas, se desvanece. Por esta causa, dice el Señor, les dijo a través del profeta Oseas, los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Porque misericordia, y es lo que estaba citando Yeshua ahora en Mateo 9 que leímos, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios
más que holocaustos. Y uno preguntaría, pero si Dios lo que mandó en la Torá, yo lo conozco bien, y es que si yo peco, pues lleve ofrendas y holocaustos. ¿Por qué dice el profeta, prefiero la misericordia y no los sacrificios, y que conozcan a Dios más que presenten muchas ofrendas? Uno diría, pues conocer a Dios también es presentar ofrendas. Pero ¿cuál era el asunto acá? ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues que el pueblo, ambos, Israel y Judá, aquí los separa porque en época de Oseas, Israel y Judá estaban divididos. Israel en el norte, Judá en el sur. Pero ambos actuaban mal. Ambos procedían mal, en injusticia. Ambos se habían desviado. Aunque Judá parecía muy piadoso, porque tenía el templo, los sacerdotes, los sacrificios, les dice el Señor a través del profeta, su piedad es aparente, es efímera, se va. Como cuando dispersas el humo de una fogata con un aventador. Así es la piedad de ustedes, puro humo. Así que yo les pido, dice el Señor, misericordia y no sacrificios. Es mejor que tengan misericordia, piedad, bondad, a que estén presentando muchas ofrendas. Conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Por qué? ¿Qué es conocimiento de Dios más que holocaustos? Porque el que conoce a Dios, dijo Yeshua, el que tiene corazón de Dios, como el de Dios, el que es hijo de Dios, como Dios procede. ¿Y cómo procede Dios? Con misericordia, con bondad, con piedad, con amor. Así que es mejor que conozcas a Dios antes de que sigas presentando holocaustos como arroz. Mas ellos, dice el verso 7, cual Adán traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Y bueno, si quieren más profundidad acerca de esto de Oseas, los invitamos a que vean en nuestras listas de reproducciones el capítulo 6 del verso a verso del profeta Oseas. Ahí lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Así que Oseas, o más bien Yeshua, al igual que Oseas y al igual que la Torá, llaman a conocer a Dios, a entender cómo opera Dios. Y Dios es misericordioso, es amor, es piedad. Y lo demostró y lo ha demostrado a lo largo de toda la historia. No es cuestión de, es que Yeshua sí nos invitó a eso y en la ley, en el Antiguo Testamento no era así, ¿no? Aquí les acabo de mostrar que Yeshua cita a un profeta que lo que dijo fue, no sean hipócritas, tengan misericordia, no sean aparentes en piedad, en bondad, en mucha justicia, cuando en realidad no hacen lo que es debido. Veamos a otro profeta, Miqueas. En el capítulo 6, versos 6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Elohim Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Pregunta aquí, Miqueas 6:6. Pregunta, ¿no? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? O sea, muchas libaciones, muchas ofrendas de cereal, muchas ofrendas de carneros. ¿Será que Dios se agrada, se satisface, se alegra con eso? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Será que Dios se complacerá, se agradará si yo por mi pecado le entrego a mi primogénito? Yo creo que con eso será que lo calmo. Y dice el verso 8, oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, vive, enamora la ley, enamora sus enseñanzas, enamora sus palabras. Para que no peques, reces y empates. Para que no peques, presentes ofrenda y empates. Y vivas tu vida así. La vida en el Señor no se vive presentando ofrendas y holocaustos cada cierto tiempo para cubrir mis faltas, pero sigo viviendo como se me antoja. No. La vida en el Señor se vive en justicia, en amar la misericordia y en humillarse ante el Señor. O sea, en obedecer sus palabras. Así que el llamado del profeta Miqueas es: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha enseñado qué es lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de nosotros? Que hagamos justicia, amemos la misericordia y nos humillemos ante Él. Y Santiago dice en el capítulo 3, verso 13 al 18, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, cuando yo pretendo vivir una vida en que soy muy justo, muy sabio, muy entendido, que guardo mucho los mandamientos de Dios, que hago muchas cosas, dice, pero mantengo celos amargos y contenciones en mi corazón y guardo amargura contra mi prójimo, dice Santiago, no os mintáis, no mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo arranqué la explicación de Deuteronomio 19? Cuando tú acusabas falsamente a tu prójimo, no lo haces porque lo amas. Cuando tú te levantas contra tu prójimo a hacerle mal, no lo haces porque lo amas. Lo haces ¿por qué? Porque aborreces, porque lo quieres acabar. O sea, no hay una motivación buena detrás de una acusación falsa. Nunca hay una motivación buena. Así que, dice Santiago, este proceder no es sabiduría celestial. Es terrenal, animal, diabólica. O sea, es algo que es pura carne. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, dice Santiago acá. Después de que es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces fíjate, que eres sabio, eres muy entendido, eres muy docto, conoces mucho la ley, conoces mucho los mandamientos de Dios, vives en una justicia en la que, o vives en la justicia que pretendes o crees, dice Dios. Pues Santiago dice, si en tu corazón hay celos, hay contención, hay maledicencias, hay cosas en contra de tu hermano, hay cosas en contra de tu vecino, de tu prójimo, estás mintiendo a la verdad, porque esa no es la sabiduría que procede de Dios. La sabiduría que procede del Señor es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es una justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que el espíritu de la justicia, con lo que nos enseña Yeshua, trasciende a sácale el ojo porque te sacó el ojo. El espíritu de la justicia trasciende al amor y a la misericordia. Así que estas citas destacan, estas que acabamos de leer, en este llamado de los profetas, de Yeshua, del mismo Santiago,
cómo la misericordia es fundamental en la relación de Dios con su pueblo, si no es que no estaríamos aquí. O sea, si Dios no practica la justicia con nosotros, aquí no estaríamos contando el chiste, la misericordia. No es el sacrificio ritual, no es el cumplir a rajatabla. Es que en la ley dice que pequé esto, entonces le llevo un carnero de estas maneras, o le llevo una paloma, o le llevo esto y ya. Estoy aquí ejerciendo la justicia y practicando lo que dice Dios. No es el sacrificio ritual lo que nos lleva a entender lo que Dios desea, sino un corazón que es practicante de la misericordia, de la bondad, del amor. Por ende, de la justicia, si ese es el corazón de la justicia, si esa es la profundidad de la justicia. La misericordia es un reflejo de la sabiduría divina, de lo que proviene de Dios, la cual es pura, como dice Santiago, y trae buenos frutos. Lucas 6:35 al 36. Yeshua nos dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Será vuestro galardón grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los que ingratos y malos. Vuelvo. Yeshua nos sigue enseñando que Dios es benigno, es misericordioso, es paciente. ¿Con quiénes? Con los ingratos y con los malos. Por eso es que el Señor todavía no ha acabado con esta humanidad. ¿Por qué? Porque sigue siendo benigno, sigue siendo misericordioso con los malos y con los ingratos. Dice Yeshua: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 17:3 al 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Repréndele no es ¡fuera! No, eso no es reprender a tu hermano porque pecó contra ti. Repréndele es decirle: arreglemos el asunto. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Habla. Repréndele. O sea, exhórtale a que lo que hizo contigo estuvo mal, o lo que pasó estuvo mal. Y dice: y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿qué dice Yeshua? Y si 7 veces al día se volviere contra ti diciendo: me arrepiento, perdónale. En el capítulo 18 de Mateo, verso 21 al 22, Pedro le preguntó a Yeshua esto. Y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi enemigo, a mi hermano, perdón, que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta. ¿Por qué 7? ¿Qué representa el 7? Es como lo máximo, diría uno, ¿no? La escritura hace referencia al número 7 como la perfección, como lo completo. 6 días duró el Señor haciendo la obra de sus manos, la creación, y en el séptimo reposo, descansó. Y ahí está la plenitud, la perfección, ¿no? Ahora que estamos viendo el libro de Revelaciones, estamos viendo estos números que aparecen constantemente en la escritura, ¿no? Las 7 iglesias, ¿no? Las 7 copas, y toda esta simbología que aparece en el libro de Revelaciones nos hablan de una perfección, de una plenitud, de un completar. Y Pedro dice: debo perdonarlo hasta 7, o sea, como que el límite es esa perfección, el culminar esas oportunidades. Ahí ya como que después de eso, ya no más. Yeshua le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Le multiplicó la misericordia a Pedro. Le dijo: perdona las veces que sea necesario, porque tú eres perdonado todas las veces que es necesario cuando has ofendido a Dios. Hoy yo les pregunto a ustedes, si a hoy en día que hemos cometido pecados desde que fuimos llamados y rescatados por el Señor, ¿cuántos pecados hemos cometido de ese momento acá? Yo creo que más de 70 veces 7.
Hemos cometido muchas faltas, la hemos embarrado muchas veces. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha perdonado? Siempre. Así que el límite no es, bueno, hasta 70 veces 7. ¿Cuánto sería 70 veces 7? 7 por 7, 49, 490 veces. ¿Será que ya pasamos las 490 veces en las que el Señor nos ha perdonado por nuestras faltas? Seguro la cuenta va más larga. Así que el número trasciende más allá de las 490 veces. La enseñanza que está diciendo Yeshua es lo que sea necesario, porque a ti se te ha perdonado de la misma manera. Entonces practica la misericordia como contigo se ha practicado la misericordia. Practica el perdón como contigo se ha practicado el perdón. ¿No? Por eso es que el verso de Lucas es muy contundente. Y si 7 veces al día pecaré contra ti, 7 veces al día volveré contra ti diciendo me arrepiento, pues perdónale. Perdona. ¿Sí? Tú puedes embarrarla durante el día muchas veces y muchas veces vas y le dices, Señor, perdóname, me arrepiento. La embarré, no estuvo bien lo que hice. Y el Señor dice, hijo, cambia, te perdono, dale. Así que Yeshua nos llama a nosotros que somos sus seguidores, que somos sus discípulos, a imitar la misericordia que Dios tiene para con su creación. Y esta misericordia es ilimitada y debe ser extendida repetidamente, sin cansarse, tal como Dios lo hace con nosotros. Y yo les dije al principio, mientras que estemos en esta vida, la misericordia de Dios hasta que Él no envíe a su Hijo de regreso, hasta que estas cosas no pasen, el cielo y la tierra pasen y todo esto que hemos estado estudiando en Apocalipsis suceda y se manifieste el Mesías y venga la redención de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, de Israel, de los que se volvieron de todo su corazón a Dios. Mientras que eso no suceda y el final de la película en este plano, en esta tierra, se cumpla, hay que tener misericordia, hay que tener amor, hay que tener paciencia, hay que tener piedad, porque Dios la sigue teniendo con nosotros. Isaías 1:16 al 20 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Sí? No se trata entonces, bueno, como hay mucho perdón y hay mucha misericordia, pues entonces, como dice Pablo, pecaremos entonces en gran manera para que la gracia abunde. No, pues el profeta dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Cuando recibimos mucha misericordia, pues el camino a seguir no es seguirla embarrando, el camino a seguir es cambiar, es ser transformados, es dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo nos ponemos a cuentas con Dios cuando cambiamos nuestro caminar? Cambiamos nuestro proceder, cuando hacemos justicia al oprimido, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al que ha sido agraviado. Si quisierais, y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Yahweh lo ha dicho. O sea, la paciencia tiene un límite. No se ha agotado ese límite porque aún estamos aquí. Pero lo tendrá, llegará. Y ahí es cuando dice, si no quisieres, entonces, si eres rebelde y persistes en eso, pues serás consumido. O sea, hoy si estamos escuchando esto y estamos desviados, si estamos apartados del Señor, hay oportunidad de volvernos, porque si tienes vida, tienes la oportunidad. Luego de que no hay vida, ya no hay que valga. Pero mientras que tengas vida y el Señor no haya regresado por nosotros, por su pueblo, pues hay oportunidad, hay esperanza. Si no nos arrepentimos aprovechando esa esperanza, esa misericordia que el Señor tiene abundante, pues vendrá con su juicio y seremos consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Zacarías 7 del 8 al 14 dice, y vino palabra
de Yahweh a Zacarías diciendo, así habló Yahweh de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia, piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. Pero no quisieron escuchar, entonces volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y fíjate, eso es en los profetas, pero sigue pasando hoy en día. Y es que el Señor nos dice, vuélvanse de todo su corazón, arrepiéntanse, hay misericordia para ustedes, hay perdón, pero queremos, escuchaba yo en una enseñanza hace poco, el hombre quiere librarse del juicio, librarse de la consecuencia de sus actos sin dejar de cometer su pecado. Ese es el espíritu del hombre. El corazón del hombre es así. Si tú le preguntas al más perverso y al más malo, ¿sí? Seguramente querrá ser librado de las consecuencias de sus actos. Y el Señor vino a librarnos de la consecuencia de nuestros pecados, que era o es la muerte. Cuando cometemos pecados, el alma que pecare esa morirá, dice la Escritura. Así que el Señor vino a darnos vida en vez de muerte. ¿Pero qué quiere el hombre? Recibir esa vida sin dejar su pecado. Eso es lo que queremos. Por eso dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Dile a alguien, deja tu mal proceder para que no recibas la consecuencia de tu pecado. Y la persona dice, uy, sí, sería bueno no recibir la consecuencia de mi pecado, pero ¿por qué más bien no me das ese premio sin yo comportarme bien y sigo viendo cómo se me antoja? Y eso es lo que lastimosamente se predica equivocadamente. Y es decirle a la persona, el Señor ha venido a derramar de su gracia y de su favor sobre tu vida, no importa cómo vivas, lo importante es que eres salvo y has recibido la misericordia del Señor. Y ahí salen las doctrinas como la de salvo siempre salvo, y es, ya fui salvo porque la salvación no es por obra sino por gracia, entonces ya eso no me lo quita nadie y vivo como se me antoja. Y eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice, limpiaos, ¿no? Dijo el profeta Isaías. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. De delante de mis ojos, dejad de hacerlo mal. No oprimáis a la vida, dice Zacarías. Al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón. Pero no quisieron oír, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Ven? Cuando Dios da la oportunidad de arrepentirnos, nos pone delante su ley, sus mandamientos, ¿para qué? Para que los cumplamos. Por medio de los profetas primero, dice, vino por tanto gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escucharé, dice Yahweh de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra que fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Así que cuando no se quiere oír, atender a la misericordia de Dios, que va acompañada de vuelve tu mal camino, ¿no? O sea, la misericordia está ahí y Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando Él derrama su misericordia nos pide que volvamos nuestro pie de nuestro mal proceder, porque si no, entonces procederá con la justicia que merecemos. Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Así que en el corazón de la justicia divina, tal como vimos los profetas, está la misericordia, está practicar la piedad.
Y la verdadera justicia de Dios no se limita, sino que trasciende a buscar el bienestar y la restauración de aquellos que han sido heridos. De todos nosotros que merecemos morir, Dios trasciende en su justicia y dice: derramo antes mi misericordia. Y vamos a ir cerrando con este pasaje que nos dejará meditando en cómo procedemos nosotros. Y Yeshua en Mateo 18, 23 en adelante nos cuenta una parábola. Y con esta parábola quiero cerrar esta enseñanza. Dice: los dos deudores. Dice Yeshua: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Saben cuántos son 10,000 talentos? Esta vida y la otra. Y no solamente esta vida y la otra, sino la de sus hijos, como por 7 generaciones. Eso eran 10,000 talentos. O sea, para que vean la magnitud de la deuda que tenía este hombre en la parábola que menciona Yeshua con el rey, era impagable, y como en 6 o 7 generaciones, una vaina imposible. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. O sea, ¿se imaginan? La deuda tan grande que no alcanzaba con todo lo que tenía. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Imposible, una vaina absurda para pagar, pero quiso tocar la fibra de la misericordia de aquel rey. Quiso acudir a que, aunque fuese imposible, la promesa es: yo te lo pago. Yo te pago eso que te debo, pero no procedas así conmigo. Así que el señor de aquel siervo, movido, ¿por qué? Por la misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, no solamente, ¿qué pidió el siervo? Le dijo: Señor, ten piedad conmigo y te lo pagaré todo. O sea, no hagas eso que vas a hacer. No me juzgues de esa manera. No me sentencies con esa condena que me estás dando. Y yo te lo pago todo. Pero aquel señor, aquel rey, vio la condición de su siervo y, movido por la misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, ni siquiera le dijo: págamelo. Perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, otro que también era siervo del rey, que le debía 100 denarios. Y ahí es como 10 luquitas. ¿Sí? O sea, ahí como algo relajado. El otro debía esta vida y la otra, a este le debían nomás 10K. Y dice: y haciendo de él, o sea, lo agarró, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose, a sus pies, le rogaba, diciendo: ten piedad, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eran 10 luquitas. 10. Lo tenía percollado. Págamelo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, 10 luquitas, y lo metió a la cárcel. Ahí es donde uno dice: le gustaría coger una cachetada y decirle: ¿no te acuerdas hace media hora lo que estabas haciendo tú, rogándole al rey que te perdonara lo que estaba haciendo y que tú le pagarías todo y debías esta vida y como 10 más? ¿Ahora no te acuerdas y estás cogiendo a uno semejante a ti y lo estás apercollando porque te debe 10 lucas? Esa es la condición de nosotros como seres humanos. Señor, perdóname a mí todo lo que te he hecho, pero este que me la hizo me las paga. Y hasta que no me las pague, no lo dejo en paz. Esa es la condición humana. Y lo que Yeshua nos quiere enseñar en esta parábola es: démonos cuenta, dense cuenta que así
procedemos como hombres. Así somos nosotros. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta pagar toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, o sea, viendo otros de los que estaban ahí, se entristecieron mucho. A cualquiera le daría, a mí me hubiera dado rabia. Pero acá dice, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea, fueron y le contaron al rey. Le dijeron, rey, ¿te acuerdas que lo ibas a meter a la cárcel y que a él y vendiera a toda su familia, su casa, sus pertenencias para que te pagara la deuda? Y se humilló y se postró delante de ti y te pidió misericordia y tú no solo lo dejaste ir, sino que le perdonaste toda la deuda y no le cobraste nada. ¿Te recuerdas ese? Uy, sí, me acuerdo que me dio pesar. No, preferí tener misericordia de él que arruinarle la vida a él y a su familia porque no tenía cómo pagarme. Sí, pues te cuento que se apenas salió de aquí, iba pasando uno que le debía 10 lucas y casi lo mata, lo metió a la cárcel y ya lo tiene hasta que no le pague todo lo que le debe. ¿Qué pasó con el rey? Dice Yeshua. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo. Malo, lo cogió con el periódico así, le dijo, eso no se hace. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Qué hizo el otro? También le rogó por 10 luquitas, le rogó y le dijo, perdóname, yo te lo pago. A ti te lo perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también haber, qué? Tenido misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Ven? En eso radica esta enseñanza, familia. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, dice Yeshua, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Que de todo corazón, amor. Cada uno a su hermano sus ofensas. Tú pretendes que te perdonen las miles de ofensas que has cometido contra Dios. Señor, y nos postramos. ¿Qué hacemos cada Yom Kippur? Nos postramos delante del Señor, le rogamos, le decimos, Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Hemos pecado, hemos ofendido tu nombre. Nos hemos desviado, hemos hecho lo malo ante tus ojos, Señor, pero ten misericordia de nosotros, perdónanos. Corregiremos nuestro camino, no lo haremos más así. Y salimos. Y nuestro hermano, nuestro vecino, aquel, nos dijo algo que no nos gustó y hasta ahí se nos olvidó el clamor y el lloro en el día del perdón o cualquier otro día en el que le dijimos al Señor, perdona nuestras ofensas. Pero cogimos al otro y lo acabamos hasta que nos pague porque cómo se va a meter con nosotros o conmigo. Así que el perdón es una manifestación de la justicia que se une con la misericordia. Así que los que entendemos la gracia y el perdón de Dios, hemos sido llamados a reflejar esa gracia y ese perdón con los demás. ¿Tú entiendes cuánto debías al Señor y que ya no tienes que pagar nada porque Él te lo perdonó? ¿Sí? ¿Logramos entender eso? ¿Logramos dimensionar eso en nuestra vida? Practícalo con tus semejantes. Practícalo con los que te rodean. Así que la Parashat Shoftim, familia, nos enseña que la justicia se enfoca en la equidad, en la proporcionalidad en el castigo, y Yeshua nos eleva esta enseñanza, nos revela que la justicia del reino de Dios va más allá del castigo y la retribución. En su enseñanza y ejemplo, Yeshua nos muestra que la verdadera justicia, familia, es inseparable, óigalo aquí, inseparable de la misericordia. No es suficientemente simplemente aplicar la ley. Debemos actuar con el mismo corazón compasivo, perdonador que Dios ha demostrado hacia nosotros. Así que en lugar
de buscar ese ojo por ojo. Y es que la ley dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Yo soy muy observante de la Torá. Yeshua nos llama a ofrecer la otra mejilla. Nos llama a perdonar hasta 70 veces 7. Amar incluso a nuestros enemigos, que es cosa bien difícil. De esta manera la justicia de Dios se ve plenamente realizada en el amor y la misericordia que Él nos ofrece y que nosotros estamos llamados a ofrecer a los demás. Ese es el llamado de hoy, esa es la enseñanza de hoy, familia. Hagamos a los demás lo que esperamos hagan con nosotros. Amemos, perdonemos, tengamos misericordia del que necesita misericordia, porque tú y yo hemos comprendido, hemos entendido la magnitud, la grandeza del amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Aplícalo con tus semejantes. Que todo por eso les bendiga, familia, en este día de Shabbat. Les guarde, les dé descanso, reposo, que hable a nuestros corazones, que sus palabras penetren lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser, y hallen allí esa tierra fértil para llevar el fruto que el Eterno espera que llevemos. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.